Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 1 de febrero. Estudiaremos la lección que se titula La última gran ciudad de Babilonia. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, grande en amor y misericordia para con nosotros pecadores, ha mostrado su amor a través de su Hijo. Lo ha dado para que nosotros, a través de Él, seamos salvos. Gracias, Señor, por dejarnos su palabra, que a través de ella recibimos luz. Gracias, Santo Espíritu, porque es usted el que trabaja en nuestras mentes para que estemos unidos a Jesús. Gracias por la sabiduría que nos da para poderla entender. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Y, Señor, prepáranos para las cosas que están por llegar. Te lo agradezco, Señor. Todo lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La última gran ciudad de Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Si vamos a la historia, vemos que Babilonia era un área o una ciudad, un territorio, un gobierno subyugado por Asiria. Asiria era el gran poder en aquel entonces. Pero llegó el momento en que Nabopolassar se unió con los de Media, otro ejército de esa misma región. Unieron sus ejércitos para hacerle la guerra a Asiria y lo vencieron. Por eso dice allí que en el año 626 a.C., el caldeo Nabopolassar restauró la gloria de Babilonia al ascender como rey de Babilonia. O sea, ascendió como rey de Babilonia porque ya no estaba subyugados a Asiria. Lo habían derrotado. Así es de que allí se inició la dinastía neobabilónico y junto con Media derrotaron a Asiria. Vemos también que Nabopolassar tuvo un hijo llamado Nabucodonosor II, que fue el que conquistó y exilió
a Judá. Dios utilizó a este reino, a Babilonia, como su instrumento en un momento determinado para castigar a Judá porque se había apartado del verdadero camino, del verdadero Dios, y se había hecho otros dioses y vivía de una manera que no agradaba a su Dios. Así es que Dios utiliza a Babilonia, al ejército de Babilonia, comandado por Nabucodonosor, para hacer de Judá una nación subyugada. Y no solo eso, sino que tomó los utensilios del santuario y los llevó. ¿Qué significaba eso? El reino que vencía a otro se llevaba a sus dioses o cosas del santuario o cosas de su lugar de adoración, y tenía allá en Babilonia un lugar como bodegas donde tenían esos utensilios que para esas naciones subyugadas eran de gran valor. Y con eso decían: nuestro Dios es más poderoso que esos dioses. Y eso sucedió cuando se llevaron los vasos consagrados del santuario. Pero todo esto Dios lo permitió. Así es de que vemos allí como la última, dice, gran ciudad de Babilonia. Babilonia llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus jardines colgantes, todo eso construido por el arquitecto, el rey Nabucodonosor. Por eso él se volvió arrogante, que de por sí era arrogantes, orgullosos, altivos, cuando él dice: ¿no es esta la gran ciudad que yo creé? O sea que él se está atribuyendo privilegios que le pertenecen solo a Dios. ¿Qué sucedió? Él tuvo que estar 7 años demente hasta que reconoció que Jehová, el Dios de los hebreos, es Dios de dioses. Y hasta que él reconoció eso, a los 7 años, Dios le devolvió la razón y también le devolvió el reino. Ya ese rey llegó a ser un súbdito de Dios. Pero vinieron los otros reyes, los descendientes de él, que no quisieron nada con el reinado de Jehová, sino que ellos decidieron gobernar de una manera diferente. Por eso dice en Daniel capítulo 5 cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia. Porque Babilonia, la ciudad, prácticamente era imposible de ser tomada. Tenía unas murallas muy altas, gruesas,
unas puertas imposibles de romperse. Pasaba el río por en medio, el río Éufrates. Tenían agua para poder sobrevivir por muchos años. Entonces ellos se consideraban invencibles. Podían estar dentro de la ciudad y el enemigo tratando de entrar y sería imposible, humanamente imposible. Pero en el año 539 antes de Cristo, cuando Ciro el persa capturó a Babilonia para el imperio medo-persa, ¿qué sucedió? En el libro de Daniel capítulo 5 encontramos que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Y qué sucedió? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro. Sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas, daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación, será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Así es que vemos acá qué le pasó a ese imperio babilónico, el imperio de oro, como lo muestra Daniel capítulo 2, cuando muestra la imagen, el sueño que tuvo, que vio que la cabeza era de oro. El profeta le dice: tú eres esa cabeza de oro, le dice a Nabucodonosor, porque fue un reino donde abundaba mucho ese metal, el oro, y todo lo que consistía en lo que había en Babilonia, muy hermosa. Por eso la consideraban una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero vemos cómo terminó esta gran ciudad. El nombre babilónico, el nombre Babilonia, ese nombre es utilizado no solamente para designar la Babilonia en el tiempo de la antigüedad, porque también, si vamos al libro de Apocalipsis, encontramos ese nombre, Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Vemos que ese nombre implica más que una ciudad. Implica también a todos aquellos reinos, personas que no quieren nada con el Dios Jehová. Así es de que seguimos aquí, que dice ahí en la lección que en el año 539, cuando Ciro el persa capturó
a Babilonia para el imperio medo-persa, la ciudad perdió su independencia para siempre. Ya Babilonia ya no fue, ya la ciudad de Babilonia, esa ciudad de los jardines colgantes, ya no fue el orgullo babilónico. Ahora llegó a ser una ciudad subyugada. ¿Quiénes reinaban ahora allí? Los persas. Recuerden que dice los medos y persas, pero los persas eran el ejército más fuerte. En el año 482, Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Vemos entonces allí que los babilonios quisieron derrocar a los persas, pero Dios en su palabra había dicho que no habría tal cosa, porque le había dicho a través de su profeta que después de ti vendrá otro imperio, el de plata, que eran los medos y persas, que representaban los brazos y el pecho en la estatua. Y vemos que ¿qué pasó con Babilonia? Fue destruida. Dice que Jerjes quitó la estatua de Marduk, que era el dios fuerte de los babilonios. Ese era el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. ¿Qué hizo que esta gran ciudad fuese destruida? La arrogancia, la altivez, el orgullo. ¿Y por qué nos dice en el libro de Apocalipsis? Salid de ella, pueblo mío. Miren, nos lo dice en el capítulo 18. También aquí nos está dando Apocalipsis 18, donde vemos la caída de la gran Babilonia. Nos dice allí en el capítulo 18, versículo 2: clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí Babilonia se emplea para todos aquellos que no alaban al Dios creador. Y que así como cayó Babilonia en la antigüedad, así también en el tiempo del fin, la Babilonia la Grande, o sea, la madre de las rameras, con todos ellos, van a ser también destruidos. Luego se menciona aquí a Alejandro Magno. Alejandro Magno, él ya vemos a otro imperio, al imperio griego. También dice tomó Babilonia, porque como Babilonia era hermosa, los medo-persas hicieron de ella una ciudad donde el rey vivía. Pero vino Alejandro Magno, tomó Babilonia de los persas en el año 331, sin tener que pelear. A pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental, la ciudad declinó a través de varios siglos.
para en el año 198 después de Cristo, el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta. La palabra de Dios se cumple. Y Dios había dicho que esa ciudad no sería más habitada. La palabra de Dios es segura. Sigámosla. Guiemos por ella. Guiémonos por ella. Porque ella no falla. Por eso dice la condenación de Babilonia, descrita en Isaías 13. Vamos a ver qué pasa con Isaías 13. Dice, libera a los descendientes de Jacob que han sido oprimidos por Babilonia. Pero veamos, mire lo que dice en el capítulo 13, versículo 19 en adelante. Aquí está lo que pasaría. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dejaron de ser esas grandes ciudades. Así iba a pasar con Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué aparecen aquí? Porque fueron ciudades que se apartaron de las cosas correctas y empezaron a vivir de una manera en la cual se olvidaron de Dios, todos los que habitaban. Así pasó con Babilonia. Dice, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán las avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar. No se prolongarán sus días. Está marcado, sellado, lo que le iba a pasar a esta gran ciudad de Babilonia. Como les digo, no solamente habla de lo que ocurrió y pasó en tiempo de Belsasar, sino que también nos está indicando en Apocalipsis, capítulo 17, 18, lo que le va a suceder a la gran Babilonia con sus hijas, a ese poder religioso que gobernará el mundo por poco tiempo. Por eso dice ahí en Isaías, capítulo 13, dice, Isaías 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. En el tiempo del fin también hay un juicio en el cual Dios dará a cada uno de acuerdo a cómo hayamos obrado. Los guerreros que toman la ciudad son los representantes de Dios. El tiempo del juicio se llama el día de Jehová. ¿A quién utilizó Dios para destruir a Babilonia? A los medos y persas. ¿A quién utilizará Dios en el tiempo del fin para su destrucción? Él dice que utilizará
ya no a los humanos, sino serán los ángeles de Dios los que darán la destrucción final de este poder político religioso. El tiempo de juicio se llama el día de Jehová, y la ira de Dios es tan poderosa que afecta a las estrellas, el sol, la luna, los cielos y la tierra, las que nosotros conocemos como señales, las señales que han de acontecer antes de que Cristo venga. Y todo eso se ha cumplido y solamente se espera que el pueblo de Dios se decida de qué lado va a estar. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Veamos qué nos enseña el espíritu de profecía concerniente al día de hoy. En un momento cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y embriagaré sus príncipes y sus sabios, sus capitanes y sus nobles, y sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Púsete lazos, y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová tu tesoro, y sacó los vasos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos se los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos, para hacer quietar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Así, el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente, y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios, y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos, cervales y chacales en sus casas de deleite, y convertiréles en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Eso está en Profetas y Reyes, página 390. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Eso está en Profetas y Reyes, página
392. Así es de que, hermanos, la lección del día de hoy nos habla de que el que está en control de la historia es Jehová. Él da y Él pone reyes, quita reyes. Confiemos en Jehová. Guiémonos por su palabra. Adorémosle a Él. Quitemos ese yo de nuestras vidas y pongamos en nosotros la mansedumbre y la humildad. Al final de la lección dice allí en estas palabras, aquí en esas letras más negritas, dice: imagina que alguien que vivía en Babilonia en el apogeo de su gloria hubiese podido leer estas palabras de Isaías 13, especialmente Isaías 13 del 19 al 22. Qué ridículas e imposibles habrían sonado. Mirar una nación poderosa, un ejército poderoso, una nación, una ciudad tan hermosa, decir que sería destruida. ¿Qué dirían esta persona? Eso es ridículo, eso nunca va a suceder. Pero vemos que lo que Dios profetiza se cumple. Aunque aparentemente se vea de que eso es imposible, para Dios no hay nada imposible. Por eso, confiemos en el Señor. Así es de que, hermanos, confiemos en Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.